Hola, buenas noches. Alba. Hola, MMR. Hola, Marisol. Hi, Mari. Hola, Luz, Claudia, Ana, Marixa, Regina, Mercy, Carmen. Hola, Sandra. Hola, Natividad. Hola, Luz. Hola, Lenita. Hola, Alejandra, Amalia, Lulum, Marisela, Silvia, Julie, Rosy, Giglia, Grace. Hola, Cecilia. Hola, Candy, Olguita, Luisa. Hola, Xiomara. Hola, Giglia, González, de Uruguay. Tarina. Hola. Hola, Rocío. Hola, Jenny. Hola. Gracias, Carmen, por ese me gusta. Hola, Ivana. Hola, Rosimar. Hola, de Carisa. Hola, Mari. Ya extrañaba un live por acá, sí, lo iba a hacer hoy día y me atrasé un poquito, lo iba a hacer antes, pero bueno, acá estoy. Hola, Roberta. Hola, Luisa. Hola, Marta. Hola, Milagro. Hola, Yanira. Diana. ¿Escuchan muy alta la música? Hola, Goret. Canelo. Gracias, gracias, Canelo. Hola, hola, Yolanda. Ok, Jessica. Gracias, Claudia. Hola, Victoria. Hola, Zoila. Oye, les quiero relatar más o menos todo lo que se vivió estas semanas que no hemos estado conversando por YouTube. Hola, Nélida. Desde Miami, Marta. Hola, Danesi. ¿Está perfecto ahí? Vamos a poner... A mí me gusta poner música, pero acá no se permite una música. Tiene que ser música de ahí nomás. Perdón, tengo mascota. Lili. Sí. Perdón, chiquilla, pero son mis mascotas. Pili y Lichi. Son mis dos perritas. Ven, Lichi, ven. 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 Vengan. Sí. Que hay Are You Sure 2. Claro que es verdad, si Jimmy lo confirmó. Que Nan confirmó. Oye, Regina, ¿cómo es eso que confirmó el Tai Cook? ¿Sabes que he escuchado varias partes de eso? No sé qué invento hicieron estas chicas, qué narrativa usaron para hacer eso, porque no sé de a dónde lo sacaron. Hola, Cristina. Jimmy confirmó la segunda temporada. Felipe ha andado horrible, Candy. Mañana te cuento. Hola, Sura. Hola, Mireya. Hola, Lisbeth. Julie. Sí, Junko está subiendo música en estos momentos. Hola, Yasmin. Hola, Gisela. Subió canciones, sí. Desde México, Olguita, sí. Ah, pues la canción que subió Tai, pero eso no tiene nada que ver. Hola, Julia. Está activa en Instagram, sí. Jazz, eres Jazz. Bienvenida, Jazz. Te, te tengo harto cariño, Jazz. Están de patio, sí. Hola, Ramón. Fue una canción que subió. Hola, Esmeralda. No, están tan locas. Es que ellas son así, po. Ellas son súper... eh, por supuesto, Lisbeth, te tengo que saludar.
Vanessa, y a la que no saludo, disculpen porque van muy rápido los comentarios. La Pola, hola. O ahora también subió Tae. Ya, andan ahí. Hola. De Brasil, Iva. Este no es tu live, Ramón. Hablamos de otras cosas. Gracias, Yuri. De nada, Danesi, trato de llevar mi canal lo más sincero posible. Hola, Charon. Hola, Lima. Lima es la Lima de... Hola, Ángela. Sí, mira, el primer que les quiero comentar, yo creo que a muchos les sorprendió, de Sao Paulo, ¿no? Eh, de mi penúltimo video, donde hablé sobre los papás de, yo creo que ha sido como la noticia más relevante, no sé. Una chica me comentaba por qué no más personas están hablando de eso, porque probablemente muy pocas personas vieron a la familia de Jimin y de Junko en la cafetería. Me preguntaron si yo había ido a Corea. No, no fui a Corea. Pero una amiga fue a Corea. Y mi amiga me estaba haciendo una videollamada a través de WhatsApp. Y por eso yo le digo que yo lo vi con mis propios ojos. Porque ella me mostraba el 13 para el cumpleaños de Jimmy. Había una fila muy larga para entrar. Mientras ella me iba relatando antes de hacer la videollamada, me decía que habían gritado la gente adentro y, y resulta que era porque el papá, había salido el papá de Jimin a, a saludar y todo. Yo les voy a contar lo que vi. De Egipto, bot. De Egipto, bienvenida. Lo que vi, chicas, mi amiga me estaba filmando ahí en WhatsApp en la videollamada. Hola, Verónica. Sí, Charon, también Solito, Jackie y Dorito también fueron y ellas también tuvieron una experiencia, pero les quiero contar la experiencia que tuvo mi amiga el día 13. Jimin Andrade, no hay pruebas ni de fotos ni video. eh, yo te lo puedo asegurar, yo no tendría por qué mentir. Eh, no soy de esas personas que mienten. Las personas que me conocen ya hace muchos años saben que no soy así. Yo estoy hace 5 años con los chiquillos siendo fan de ellos. Eh, y, y no tendría por qué mentir con esto. ¿Ya? Eh, y si hubiera fotos y videos, jamás se las mostraría. ¿Ya? Hola, Ignacia. Hola. Nunca se las mostraría, chicas. Si yo tuviera una foto de ellos, un video, no se lo mostraría jamás. Nunca expondría a los papás de Jimmy ni de Junko porque ellos son muy celosos con su privacidad y nunca se han mostrado y no tendría por qué yo ser una de esas personas de mostrarla, ¿ya? Lo que yo vi con mis propios ojos, hola Inara, eh, fue justamente la mamá de Junko. La mamá de Junko es una persona es muy reconocible la señora. Andaba ese día 13, andaba toda de negro con una polera, camisa negra eh, y con unos pantalones negros que como bermudas o capri o un poquito más abajo de la rodilla. Es muy yunco ella para vestirse, se viste igual que su hijo o su hijo se viste igual que ella, no sé ahí cómo será. Y andaba de negro, ¿ya? Y estaba atendiendo el mesón de la cafetería. Estaba entrando y sacando torta, estaba limpiando el mesón como una trabajadora más de la cafetería. Del papá de Junko estaba al lado del papá de Jimin, mientras las personas hacían
mientras las personas hacían la fila, no tenían cubrebocas, Nelia. No habían cubrebocas ahí. Estaban todos con sus caritas bien a la vista. Y la mamá de Junko ahí, como les digo, en el mesón. Hola, Jaele o Yaele. Y no traían cubrebocas. Hola, María. Ucha. Pero que estés bien. Ya, y resulta que el papá, como le estaba contando, el papá de Junko estaba al lado del papá de Jimmy y él lo ayudaba a sacar los vasitos, a sacar el de las cajas, ¿cómo se llama? Los plásticos, era como su ayudante, mientras él hacía la firma a las personas. Hola, Cristina. Y fue muy emocionante. Yo en serio que lloré de emoción cuando lo vi, y el día siguiente también me emocionó mucho. Bueno, hasta ahora mi amiga se juntó con otras chicas que yo conozco de un live de TikTok. Se juntaron esas chiquillas que nombran aquí, las chilenas que fueron. Y al otro día, mi amiga conoció a la mamá de Jimin. La mamá de Jimin es Jimin. O sea, no se parece al papá. Él es la mamá de Jimin. Es idéntica a él. Perdón, Jimin es idéntico a su mamá. La señora súper sencilla, chiquilla. Súper sencilla, sin pintura. Las dos, la mamá de Junko y la mamá de Jimin, muy sencilla las dos. Ustedes ni siquiera podrían pensar que realmente son sus hijos súper famosos ni nada, porque ustedes ven, son unas señoras igual que nuestras mamás, pero Jimin es igual a su mamá. Sí, claro, eso, pintura igual a maquillaje, sin maquillaje. Pero trabajando todos a la par, todos por Jimin. Y eso me emocionó mucho. Y la mamá de Junko, chiquilla, cuando le dijo que amaba a Jimin en ese RAM, realmente lo ama. Mi amiga me contó, y yo también ahí me emocioné. Yo soy muy buena para llorar, chiquilla, y me emociono rápido. Me contaba que ella se bajó porque había entre todos los regalos, había un Jimin de cartón ¿cómo se llama? Con ese, ¿se acuerdan cuando fue como ese fan meeting con las chicas por Face? Sí, por un Face, ¿se acuerdan cuando fue con ese chaleco verde que se veía precioso él? Bueno, ahí le hicieron ese de cartón. La señora se bajó porque era un Jimin de cartón pequeño y se inclinó y le acariciaba la cara. O sea que realmente ella lo ama. Eh, Él es muy... eh, así que es muy, muy, muy... Hola, Panuchi. Y las dos mamás chiquillas eh, en cuclilla ahí viendo todos los regalos que le da a las personas. A veces uno piensa que no, Jimin, y le sacaban fotos, como que le sacaban fotos para el papá de Junko también viendo los regalos. Eso es lo que me contaba mi amiga. Son personas muy sencillas, chicas, y conocen mucho Chile. Ella conoce mucho Chile y México, como que está muy interiorizada, Chile, hola Patricia, está muy interiorizada de dónde queda México y dónde queda Chile, aunque muchas personas a veces ni saben dónde estamos en el mapa, sobre todo Chile, y ella estaba muy ubicada porque hay muchas fans de Jimin en Chile. Mi amiga los vio el 13 y el 14. El 13 y el 14, yo le pedí permiso para contar este relato, chicas, porque aunque yo lo haya visto con mis propios ojos, era de ella la experiencia y lo que ella me contaba. Entonces yo soy muy respetuosa con las personas cuando me cuentan algo. Y aunque sea mi amiga, yo le pedí permiso ya para contar todo esto, así que estoy con la autorización de ella.
de Rancagua, Francisca. Así que es una experiencia, yo creo que los coreanos están tan acostumbrados de verlos, puede ser que no sea relevante, eh, pero les voy a decir algo, realmente los papás son muy unidos. Realmente son muy unidos la familia de Jimin y Jungkook, muy, muy, muy unidos. Eran como todos trabajando para el mismo sentido, trabajando por Jimin. ¿Qué no entiendes, Chris? ¿Qué no entiendes para poder resolver dudas? Hola, Simone. Son una familia unida, son una familia imagina trabajar por Jimin. Eh, es que yo creo, Pupa, que no son solamente cercanos, yo creo que ellos ya se sienten como una familia. Eh, sí, ella me contaba y yo muy emocionada. Hola, Rocío. Y como les cuento, la mamá de Jimin es bajita, debe medir unos 50, unos 55. La mamá de Junko alrededor de 1,70 m, la señora con pelo rubio. eh, pero la experiencia es muy bonita. Yo también creo que Beatriz, porque resulta que ese día 13, cuando fueron las otras chicas al este, no estaba la familia. Y el 14 también se fueron la chica Solito y Jackie y Dorita los vieron el 12, fueron el 12 al restaurante y ellas los vieron y los cuatro se fueron juntos. Y ellas los vieron y no creían porque estaban descargando cajas. Parece que estaban descargando las cajas, a lo mejor de los regalos que iban a dar, de las mascarillas, cosas así. Los cuatro estaban trabajando descargando cajas, chiquillas, el 12. Y cuando terminaron, se fueron a los cuatro y supuestamente yo creo que ahí se tendrían que haber ido, ¿qué cuatro? Los cuatro, el papá de Jimmy, la mamá de Jimmy, el papá y la mamá de Junko. Y se fueron los cuatro y yo creo que ahí se fueron a Seúl a compartir con Jimmy una cena, una comida. El día 13, como les cuento, ellos volvieron los cuatro. Mi amiga, ella tenía conocimiento de que los papás habían ido porque yo estaba haciendo un live, la chiquilla justo estaban ahí y en directo me relataban lo que estaban viviendo. Pero mi amiga nunca pensó que el 13 ella también se los iba a encontrar. A la única que no divisó bien fue a la mamá de Jimmy en ese día porque no sabía cómo era la mamá de Jimmy. Eh, Serena, esa información sale de mis ojos porque yo lo vi. Yo lo vi. Está en ti en creer o no, pero yo les digo que es cierto, yo no voy a mentir con esto. Y el que cree, cree, y el que no, no. O sea, cada quien es libre, pero les puedo comentar. Lo que yo vi, es claramente la mamá de, la mamá de Junko, y después se confirmó que era la mamá también de Jimmy. Y bueno, y el papá. El papá también fue a ver los regalos el día 14, que mi amiga me relataba, que fueron a verlo. Sí, Beatriz, mira, y decidí contar esto porque hay mucha especulación, dicen que Jimmy y Yoko hacen fanservice y tantas cosas que se hablan. Pero esto también demuestra que no es así. Hola Helen, que son muy unidos ellos. A mí me habían contado hace mucho tiempo que el papá de Jimmy, perdón, el papá de Junko, no sé si será cierto esto, que subió. Eh, el papá de Junko, ay, se me fue la onda donde leí eso, no recuerdo qué estaba hablando, pero eh, los cuatro son unidos, chiquilla, y eso quiere decir que esa unión, como lo dije en el video yo,
como lo dije en el video, es porque ellos son también muy unidos. El papá de Junko, ¿saben chicas en dónde aparece el papá de Junko? En un video donde están en el concierto de Hobby. Que el papá de Junko siempre va una vez a la semana a poner, ¿cómo se llama? A conversar, perdón, con el papá de Jimin, a tomarse un café, pero dice que no, siempre una vez a la semana va a conversar con el papá de Jimin y se toman un café. Peter Manos, ¿en serio? Ya, después voy a ver, chiquilla, las canciones de Junko. Hola, Alma. Sí, Gisela. Exactamente, Silvia. Ahí se ve el papá. Son personas comunes y corrientes, chiquillas, como nuestros padres. Ustedes pueden interpretar que el papá de Jimin también. El papá de Jimin es un papá que ama a su hijo y que lo da todo por él. El caballero es muy simpático, muy agradable. Mi amiga me contaba que él le dio la mano, le dio un abrazo, y sus manitos son muy suaves, me contaba mi amiga, que son muy suaves las manos del papá de Jimmy. Y es muy amoroso. Él es como muy cercano, chicas, y nada, porque quiere que les diga, es una experiencia muy bonita. eh, es muy cálido. Pero pupa, yo creo que los cuatro son muy cercanos. Ya él, mira, la que tú tienes que ver como festas antiguos, entrevistas, y te vas a dar cuenta que a Jimmy Nayonko le encantan las canciones de desamor. Son las que más cantan. Eh, ¿Por qué está todo oscuro? Porque la pantalla está oscura. Sí, soy tímida, Loki. Es que aquí lo que no importa mi rostro acá, lo que importa es lo que yo digo. Sí, Nélida, sí. ¿Quién eres, Candidía? No entiendo. Por supuesto, por supuesto. Mira, sí, sí se dejaron ver por algo y también las coreanas yo creo que están acostumbradas de verla porque nadie informó nada y ellos estaban a la vista, o sea, no se estaban ocultando. eh, y eso, esa es la experiencia y eso demuestra, chiquillas, que la conexión de Jimin y Jungkook se traspasó a la familia. Gracias, Miriam. No, reina, ya no estoy haciendo muchos likes en TikTok, los hago, pero lo hago para un grupo de chiquillas que son de confianza. Ya no lo hago antes. Loki, no soy tímida, solamente es que no me quiero mostrar. O sea, no es importante lo que es mi rostro acá. Como yo te estoy diciendo, eh, acá no es importante cómo soy yo. Acá lo importante es lo que yo digo, creo yo. ¿Para qué necesitas verme? Y si no les gusta, chicas, háganse verla y si no ven un rostro, así de simple. Yo no me hago problemas por eso. Sí, Alejandra, les hice, en septiembre hice varios likes, como 3 o 4 parece, en YouTube. Y les prometí una vez, no sé, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas hacer un like por acá. Un video de qué, Loki. Si soy yo, po. Yo soy Carito1358, ocupo una IA de voz porque no podría sacar un video día por medio o casi todos los días. Entonces por eso ocupo una IA de voz. Por eso mi voz no es la misma que escuchan ustedes.
Hola Giovanni. Sí, una voz neutra para que las personas puedan entender. ¿En serio, Carolina? Sí. Muchas de las que están acá conectadas me conocen. Incluso hay una chica de Argentina que nos encontramos para la exhibición de Jimin y Jungkook. Ellas también me conocen. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Carol de Snoopy. Gracias, Ana. Gracias, Elsa. No sé quién es la loca que anda, cuál es el arroba. Gracias, González. Gracias. Desde Colombia, Miriam. Bueno, no hay mucho más de lo que yo les pueda contar de lo que vi. ¿Cómo se llama? No les voy a agregar más de lo que yo vi y de lo que me contaron. Esa es la experiencia que mi amiga vivió. Eh, que los papás estaban trabajando por Jimin, eh, que son muy unidos, que la mamá de Junko quiere mucho a Jimin, lo quiere mucho, mucho. Y creo que eso, como les vuelvo a repetir, esa conexión no es gratuita, es realmente que Jimin y Junko les traspasaron el amor de ellos a sus familias. Eh, y nada, es muy bonito. Hola Irene. Así que esa es la experiencia. Respecto a, han salido bien chicas, con respecto a donde Jimin hizo el live. He leído varios comentarios y no quieren entender que Junko, perdón, que no hizo en la casa de Junko. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Yelsi. Hola Luisa. No, Gloria. No. ¿Qué foto sacaron las chicas? Es la casa de Jimin. Jimin hizo una reforma importante. Eh, ¿Qué está escribiendo, Loki? No entiendo. Fumas bareto. ¿Qué es eso? Victory, ¿por qué tú no pones tu cara en el avatar? Ya me estás haciendo spam, Sebastián, así que chao contigo también. Ah, chao, Loki. Chao. No sé qué onda la gente, chicas. Gracias, Ida. No, bloqueo nomás, Miriam, bloqueo, no hay ninguna de estas. En serio, Patricia, bien, ¿y tú? Pero como les cuento, la gente ha estado muy empecinada pensando de que Jimin hizo una gran reforma en su casa. Sí, Verónica, yo lo saqué, ya lo saqué. Eh, Al parecer derribó la pared del dormitorio de visita, más de la... eh, yo creo que le gustó la canción de Moon a Tai y la posteó, o sea, esa canción se estrenó en pasado septiembre. Eh, es una canción relativamente nueva. Quizás también la escuchó y le gustó y la publicó. No quiero ver más allá, chicas, de que sea algo malo ni nada de eso. No, simplemente tiene que haberla posteado. Y eso nomás, no le den tanta relevancia a cosas que no lo tienen.
Miren, yo no puedo asegurar que haya estado Jungkook con él. Ya, yo no puedo ser así de tajante, porque yo hablo lo que veo o lo que siento. Algunas personas han escuchado algunas voces, no sé, pero yo no puedo confirmar que Jungkook estaba con Jimin. No lo puedo confirmar. Y no puedo ser así de tajante. Puede ser, es una teoría, una suposición, pero yo no puedo decir es que realmente Junko estaba con Jimin porque no lo sé, no lo vi, no hubo un reflejo, no hubo algo más claro. Yo recuerdo un live que hizo Junko que estaba como una especie de pijama cuando se fueron después al In The Sub. Y ahí claramente se escuchaba a Jimin y hasta cantó con él y Junko le hizo shh, y, y, y estaba Jimin ahí. ¿Me entiendes? Era muy notorio que estaba Jimin. Y en otras ocasiones también es muy notorio que uno de los dos está ahí. Igual que en un live de cumpleaños que se celebró en Busan, Jimin, también se notaba que estaba Jungkook ahí. Pero yo acá no tengo certeza, entonces yo no, incluso en esas partes que estaban ahí, tampoco yo puedo decir que Jimin perdón, que Jimin o Jungkook estaban en los live, ¿me entiendes? No puedo decir drásticamente si sí, sí estaban. Yo soy muy responsable con eso porque no me gusta mentirme a mí misma. Lo importante es que están juntos. Exactamente, Candy. No quiso ponerse sus lentes con vidrios para que no viéramos ningún reflejo. Hola, Cintia. Pero, como les digo, exacto. O sea, las personas que vinieron acá a decir que las bloqueé, que me había fumado no sé qué, por hablar el tema seguramente de la familia. Hola, Rita, porque ellas se ponen de esa manera porque saben que es muy importante eh, que la conexión de la familia sea tan buena porque derriba muchas cosas que dicen que fanservice y que no son amigos, que no son conocidos, que no... Ustedes saben, como que es pura obligación, ¿me entienden? Entonces, eso es una confirmación de que Jimin y Jungkook tienen una relación, sea cual sea, eh, es verdadera y traspasó incluso hasta su familia. Y y eso les molesta a muchos. Pero a Loki yo lo bloqueé. A Loki ya lo bloqueé. Oye, hola Nina, qué gente más loca. ¿Cómo vienen a declarar? No sé. Así evento echaron, sí, para el cumpleaños de Junko. Esta vez hizo para el cumpleaños de Junko y también hizo para el cumpleaños de Nam. ¿Ya? Eh, pero como les digo, la gente se molesta, claro que les duele. Claro que les duele. Sí. Y por eso a mí las yikukas son muy inseguras. Las yikukas tenemos momentos entre Jimin y Jungkook muy importantes, chicas. Y el hecho más relevante fue lo que se fueron juntos al servicio militar. A ver, Carisa, les voy a decir nuevamente. No, no se guíen por las... ¿Quién es el que está molestando? Ese que dice che. Ah, ya, ya, chao. Mira, yo... eh, el SAI, el SAI ese, ocultar. Ya, chao, se va también. Eh, no sé ni lo que estaba hablando, se me perdió el hilón de... Ah, ya. Y yo le voy a decir una cosa. Ustedes no se guíen por las canciones que suben ellos, porque a ellos les encantan las canciones de desamor. Les encanta. Ellos son, en mi país se llaman canciones cebollas, que son para llorar. Ya como uno cuando pica cebolla llora,
A ellos les gustan las canciones tristes, les gustan las canciones de desamor, así que no se guíen por canciones que ellos sufren, porque a ellos les gustan esas canciones. Hola Roxana, incluso las que escucharon en el live también había muchas canciones de desamor. Exacto, pupa. 100 flores y apagas. Ya domingo también. Oye, los hombres que son. Ay, hombres siendo hombres, chicas, en serio. Se han metido varios hombres aquí al live y son súper desagradables. Hombres siendo hombres, qué terrible. Qué terrible lo. eh, exacto, Hate You es una canción triste y de desamor. Y ahí ustedes tienen a Jimin que ama Hate You. Entonces, no se guíen por esas canciones que son de desamor. A Jimin y Jungkook le gustan. Incluso una vez dijeron, saben que no recuerdo en qué festa, creo que fue una entrevista. Dijeron que ellos cantaban y las canciones que más les cantaban, perdón, eran de desamor. Así que chicas, esténse tranquilas. Yo siempre he sentido, aunque yo no sé a ciencia cierta, pero yo sé que ellos están bien. Están bien, yo creo que por todo lo que ha pasado, que ya lo hablamos en un live pasado, eh, ellos están resguardando mucho su relación más de lo que la han hecho. Y tenemos que tener paciencia. Gracias, Cintia. Sí, mira, hay mucha gente en TikTok que sube mis videos y yo ya no puedo hacer nada con eso. O sea, yo perdí la batalla, chicas, del tema de que me suban mis videos a TikTok. Lo suben eh, no me dan los créditos. Eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida y no me voy a poner problemas, no me voy a angustiar por eso. Así que, ¿qué le voy a hacer? Muchas gracias, chicas, a las que les comentan y me dan mis créditos, les agradezco mucho. Sí, Teresa, la canción Moon, una chica hace 3 semanas le había escrito a Junko y Junko la subió. Yo creo que tiene que haberlo leído porque es bien raro que él no sepa. No lo puedo confirmar, pero siento que sí. En serio, Roxana, gracias. Sí. De Brasil, Esther. Buenas noches. Juvelina Santos. Pero como les digo, eh, tienen que estar tranquilas. No saquen conclusiones a priori. Eh, ellos están bien, están trabajando full, aunque Jimin dijo que no tenía una agenda muy activa. Hola Marianne, esta semana, pero ellos están trabajando, están sacando sus cosas, así que nada, tenemos que tener paciencia. Yo siempre he dicho, las chicas que me conocen acá, que el mejor amigo de nosotras es el tiempo, porque el tiempo lo dice todo. Así que tenemos que estar tranquilas. Por supuesto, Charon, él especificaba minutos y era otro contexto también, Charon. Ellos ya están más maduros. Yo no creo que Junko vaya a tirarle una indirecta a Jimin o a través de una canción. Chicas, Jimin y Jungkook tienen 28 y 30 años, o sea, también ellos evolucionan y maduran. No, no nos quedemos pegadas cuando Junko tenía veintitantos. Entonces, toda relación también madura. Y lo vuelvo a especificar, la relación que ellos tengan, ¿ya? Porque acá muchas se molestan. Gracias, Esther. Son muy románticos, les gustan mucho las canciones como de desamor, ¿ya? Pero ustedes tienen que estar tranquilas. Chicas, no se ha visto nada desde España, Liliana. ¿Saben por qué tienen que estar tranquilas? Porque no hemos visto nada.
Ya no hemos visto absolutamente nada que tú puedas decir, "Ah, es que realmente pasó esto, no". Entonces yo no sé por qué las personas sacan, hola Liliana Páez, sacan como conclusiones de cosas que no han pasado y que no han visto. ¿Cómo Lilian Pérez que me puedes ver? Ah, no me puedes ver, no estoy mostrando. Aquí lo importante es lo que yo digo, chiquilla. Sí, es que mira, han pasado cosas y tampoco yo creo que más han cuidado su relación porque pueden pensar que, por ejemplo, muchos dijeron, que Junko o Jimmy no saludó a Junko para su cumpleaños y todo. Que imagínate que hubieran dicho las antis de Jimin con un saludo hacia Junko. Claro, está ocultando lo que el escándalo, porque para ellos fue un escándalo, que lo que pasó, está utilizando a Junko y bla, 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 bla. Y yo creo que fue la mejor manera de resguardar su relación, porque la que seguimos a Jimin y Junko sabemos eso. Hola Melanie, sabemos cómo ellos son muy respetuosos ambos de lo que tienen. Para ellos, sobre el desfile de Dior Alejandra, lo único que sé que Jimmy la rompió, fue número uno, fue el chico K-pop más exitoso que pasó por eso. Fue un impacto global lo que tuvo Jimmy en Dior. Exactamente, chicas, Giovanna. Públicamente no se ven, pero nadie sabe que privadamente sí se ven. Hola Pascuala, porque Jimmy y yo no son de publicar muchas cosas. Tampoco entiendo esa desesperación. ¿Y ustedes creen que porque no se hace pública ciertas cosas no ocurren? Claro que ocurren, o sea, hola Juliana, de Estados Unidos. ¿De qué Alejandra sabes algo de eso? ¿De qué no leí? Es que Nina, ¿sabes qué? Que iba a hacer una campaña de Dior, pero la fuente no es confiable. Así que esperemos fuentes directas porque no es confiable la fuente que salió. Hola Luz Marina. Sí, lo que dice Ángela también es cierto. O sea, no crean a tarotistas, por favor. Yo sé que eh, ay, ¿sabes qué? Oye, los hombres vienen a por hinchar acá. Qué terrible, ¿eh? Gracias, Stephanie. Ya, hola, ¿cómo te llamas acá? Uy, que ha venido gente intensa en este día. Uy, qué horrible. Eh, sí, o sea, es que a la gente le gusta tirar hate. Es increíble. Eh, gracias, Ana. Ha venido gente muy intensa, perdón, muy tóxica al live hoy día. Muy, muy, muy tóxica. Pero no me molesta, solamente bloqueo. A mí no me importa, chiquillas, porque yo bloqueo. Eh, pero yo soy siempre positiva. A mí a veces los comentarios en mis videos me dicen que gracias porque yo soy muy positiva. Y yo siempre he sido muy positiva con la relación de ella porque ellos me transmiten mucha esa vibra. Sí, esa mucha gente rara. Eh, y siempre he sido así, como retomando lo de Ángela que me acordé. Yo sé que hay mucha desesperación, que no sabemos de ello y todo, y muchos le creen a tarotistas. Yo, en serio, yo respeto la gente lo que quiera creer. Yo personalmente no creo mucho en los tarotistas. Incluso yo he inventado un personaje por ahí que hacía risa de esos tarotistas, porque nadie tiene la verdad, solamente ellos. Y a veces la gente confunde y los tarotistas que te dicen lo que tú quieres escuchar. Entonces, tenga mucho cuidado de creer a ciencia cierta las cosas. Es que Brenda, hay de todo. Es que Sharon, yo siento que la prueba más
importante que ellos dieron a su relación fue el servicio militar. Eh, y eso es muy importante, aunque digan, es que ya pasó, que eso no se borra. Yo creo que en el top one para mí está Jimin y Yonko yéndose al servicio militar. Hola, Levis. Eh, eh, y segundo lugar, el Golden Close Field de Tokio. Y en tercer lugar puede ser Arjuchur. Y entre medio todo lo que ha pasado, que cuando Junko le lamió la oreja a Jimin, ¿cómo se llama? El chupón del cuello. Pero yo creo que supera todo el tema de irse al servicio militar juntos, y más sabiendo el antecedente que ahora se nos dio, es que el hermano de Jimin eh, salió casi a la par de Jimin del servicio militar. Pudo hacerlo con su propio hermano, pero decidió irse con... Me dice fea, fea. Uy, ¿qué edad tienes, Daniela? Oh, qué horrible. Gente inmadura. Ay, ay, ay. Hola y adiós. Chao. Gracias, Ana María. Sí, Lisbeth. Sí, la pantalla está en negro. Cuando le gritó te amo en el... Oye, hay muchos momentos muy significativos. Eh, y todo eso me hace creer que ellos, lejos, pero como yo les digo, lejos, lejos el servicio militar. Y más sabiendo el dato ahora de que el hermano lo hizo eh, casi a la par de Jimin, y Jimin decidió irse con Junko. Y los dos son tan así que ni siquiera investigaron cómo era el servicio militar. O sea, ellos se fueron a ciegas. Lo único que les importó irse juntos. El hermano de Jimmy salió como en mayo del servicio militar y Jimmy y Junko salieron en junio, así que estuvieron ahí. También Pan, cuando Junko le dijo te extraño a Jimmy, Jimmy dijo te extraño y Junko dijo yo también. Hay muchos momentos, nosotras, y yo no sé por qué las yikukas son tan negativas, cuando pasa cualquier mínima cosa, como que ya no están juntos, están separados, están distanciados y bla, bla, bla. Y no es así, o sea, no porque ellos no publiquen cosas juntos, no van a estar juntos. Eh, Métanse eso en la cabeza, tienen muchos momentos muy lindos que para mí nunca han hecho dudar el amor que se tienen. Eh, y está más claro que el agua esto cuando Jimin confirmó Arjuchur 2, pero no sabe cuándo se va a estrenar. Las adgaes de Junko, que son fans muy tóxicas de Junko, en mi último video lo puse, crearon un hashtag que se eliminara Arjuchur porque ellas tienen mucho miedo de que, porque saben que fueron a Vietnam, saben que fueron a hacer un recorrido muy romántico, y también, también por Suiza. Mira, Simón, no sé, que dice que porque Jimin es gay, que Jungkook es gay por Jimin. A mí nunca me ha gustado meterme en la condición sexual de los chiquillos, yo creo que eso no es relevante. Las personas, algunas personas creen que existe, yo he tocado este tema en algunos videos también, que solamente existe el heterosexual, el gay, lesbiana y bisexual. Y hay la condición sexual es muy amplia, chicas. Y a lo mejor muchas personas no entienden. Y por eso es tan delicado, además que algo súper personal. Nadie le debe interesar quién te gustas o con quién te vas a la cama. Exactamente, Ana María, eso solamente pertenece a tu vida privada, a menos que los mismos protagonistas quieran decirlo.
¿Me entienden? Eso es diferente, pero a nadie le debería importar. Y no puedes deducir que si Jimin y Jungkook están juntos como pareja, son gays. Ya, eso también es eh, muy arcaico pensar así, creo yo. Exactamente. Junko es Junko sexual y Jimin es Jimin sexual. O sea, sí, Junko ama a Jimin y Jimin ama a Junko. Una cosa así. Bueno, esa es la condición sexual de ambos. Junko sexual y Jimin sexual. Los dos se quieren. Sí, son románticos, sí. Sí, por supuesto. Uno no puede juzgar. Hay muchas personas que juzgan mucho. A veces yo he tenido que bloquear personas en mis videos que tienen una manera de pensar muy retrógrada, y me da pena por sus familias, si tienen hijos, si tienen sobrinos, nietos, no sé, condenar tan fácilmente. O sea, la condición sexual no te hace ni mejor ni peor persona. Y le dan mucha relevancia a eso, y yo no sé. Claro, Pupa Corea sigue cerrado en ese tema, pero espero que avance. Espero que avance como avanzó. No sé si saben, a mí se me olvidó poner esa información. Ya es legal tatuarse, que los tatuadores ya no tienen que ser médicos. Y yo creo que ese avance es muy significativo, y creo que ese gran avance fue por Jungkook, porque Jungkook fue uno de los primeros idols quizás que se tatuó. eh, eh, y se me echó a perder la cámara, Mariane. Por eso no puedo verme, porque no tengo cámara, se me echó a perder. Exacto. Eso yo siento, Giovanna. Sí, así que eso es lo que venía a contarles, chiquilla. No me quiero alargar más tampoco. Ha venido gente muy tóxica. Primera vez que me pasa que viene gente tan pesada al live, quiero decirlo. He bloqueado como 5 personas, y qué desagradables son. Han sido como 2 taikuco, 3, y los demás son puros hombres más. He bloqueado como 4 hombres. Hombres, háganse ver, por favor, no sean así. Sí, Marlene, es triste el pensar de esas personas. Yo tuve una mamá que menos mal que ella siempre nos crió con respeto a todas las personas, con respeto. No, Ana, ya las bloqueé, no hay necesidad de ir para ninguna parte. Tenemos que ser felices, chiquilla. La felicidad no se da siempre, por eso los mínimos tenemos que ser felices. Porque yo siempre digo que la vida es muy dura, nuestra vida, y tenemos ser fan de los chiquillos para pasarla bien, no es para pasarla mal. Es para ser felices, chiquillas. Yo sé que hay momentos que tenemos que acompañar, en los momentos malos a nuestros chiquillos, como pasó con Jimmy, que fue un episodio que yo creo que no quería revivir. Y ahí lo acompañamos, pero hay que dar vuelta a la página. Él ya la dio, yo creo que la dio hace muchos años. Y tenemos que seguir adelante, porque eso se trata la vida. Uno no se puede andar quedando pegada en las cosas negativas. Así que nosotros siempre tenemos que ver las cosas positivas, tenemos que ser felices. Ya, hola Jocelyn. Jocelyn, ¿eres mi Jocelyn? Ah, mi Jocelyn. Es que tiene mucho tiempo libre, Nina. Pero ¿sabes lo que pasa? Como yo le digo, sean felices. Sean felices con esto, y no vean lo negativo. Yo sé que a veces cuesta. Yo en la sección ¿sabías qué? Que le gusta mucho a ustedes. Trato siempre de ver el lado para que ustedes también sonrían. Yo sé que hay muchas cosas que dan mucha rabia, el hey a Jimin, el hey a Besa Junko, pero también tenemos que ver del quién viene. Es toda la gente que tira hate,
debe tener una vida muy miserable. Siempre yo he dicho lo mismo, debe tener una vida muy mala, que viven odiando en redes sociales y lo único que hacen, por ejemplo, yo les quiero dar este ejemplo, chicas. Yo he bloqueado, no les ve de, es como mi cuarto, quinto por ahí. Revisa, yo lo resubo con subtítulos después para las chicas que no entienden el idioma, lo resubo con subtítulos. Tengo varios likes en mi, búscalo. Yo he bloqueado, chicas, a personas que se han hecho cuentas tras cuentas y solamente para insultar. Entonces digo yo, ¿cómo puedes tener ese tiempo libre de hacerte cuenta y solamente odiar por odiar? Nunca he entendido eso. Nunca he pensado que cómo puede ser la gente así, de tirarte hate por querer. Entonces, el mundo no es así, chicas. Uno no le tiene que dar relevancia. Por eso yo me río mucho de las taicucas porque le tiran mucho hate a Jimmy, pero ni en sueños van a conseguir lo que tiene Jimmy. Jimmy es exitoso, Jimmy es amado por su familia, inmensamente amado por su familia. Y no solamente por la familia de él, sino también por la familia de Junko. Entonces, eso nadie lo va a tener, chicas. Esa gente amargada no lo va a tener. Eres lesbiana y si soy lesbiana o no, ¿qué te importa a ti el bueno? ¿Qué te interesa a ti? Ay, ay, ay. No. Para que respiren, no soy lesbiana. Sí, po. Además, ¿qué le importa mi condición sexual? O sea, volvemos a lo mismo. Pero bueno, la cosa es que somos tal. Ah, mira, otro más. No, no puede ser. Hola, mi amor. Esta gente cree que uno hace live para encontrar el amor. ¿Qué onda los hombres? Me da mucha risa. Ellos andan desesperados por buscar a alguien. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, hombres? Por Dios, andan desesperados. Parece que en su vida real no les va bien, que tienen que venir a buscar aquí en un like. Qué terrible. Ay, Teresa, hay que reírse. Lo único que demuestra es la desesperación. Claro, en la vida real no tienen chance, vienen para acá. Ah. Alejandro, no puedo alzar la mano porque está todo negro. Ah, mentira. No. Y este otro, como no me veo, me dice hola. Oye, me han hecho reír estos hombres. Le diría una ordinaria, pero no puedo, no me puedo desperfilar, chiquilla. No me puedo desperfilar porque les diría una ordinaria, pero mejor no. Sí, no importa, Marce. La Nina dice, dile que en este live somos todas lesbianas, así nadie, ningún hombre viene a vaciarse. Voy a poner en el título del live, somos todas lesbianas. Sí, exacto. No, no voy a caer, no se preocupen, chiquillas. Yo me río, o sea, realmente esto es muy gracioso para mí. Es muy chistoso lo que está pasando. O sea, me da mucha risa la desesperación, obviamente, de teicucas que han venido y de los hombres que han aparecido, que no me extrañaría que ocuparan cuentas de sus maridos, ya que el marido debe estar engañándolas. Ocupan la cuenta del marido para venir a tirarme hate. No me extrañaría, realmente. Mientras ellas pierden el tiempo en este live, el marido las está engañando, el novio las está engañando. Ay,
Y ella preocupada de Jimmy, tirándole hate a Jimmy, mientras que los maridos, los novios les ponen los cuernos. Hay que reírse nomás, Anita María Valle. Hola, Morena. Ellas tirando hate y le están engañando ahí, imagínate tú. Estar engañando ahí y tirando hate acá preocupadas de Jimmy, mientras que la están engañando. Ay, no digo. Por cada hater de Jimmy es un cuerno que le pone el marido a esa hater. Ya, yo creo que, mira, llevamos 1 hora conectada, así que yo creo que me voy a despedir. Espero que la hayan pasado bien. Eh, hola, Betiana. Hola, Soy la tu marido de estar muerto de risa. Sí. Tienen que reírse, chicas. Ríanse de la vida. En mi familia, por ejemplo, tenemos un humor a veces muy negro entre nosotras y nos reímos de situaciones a veces que para algunas personas son trágicas, obviamente nos afectan en el momento, pero pasados los meses y los años, ya uno se ríe de esos momentos, porque ¿qué le vamos a hacer si ya pasaron y hay que mirar la vida de otro ángulo también? O sea, no podemos quedarnos pegados en la amargura. Tenemos que reír y como yo siempre les digo, cuando le tiren hate a Jimmy, vea de quién vienen. Viene gente que no es importante, que debes, la única relevancia que deben conseguir es tirando hate para que alguien las vea, porque no tienen atención en sus casas, no tienen atención en sus familias. Entonces es la única manera de sacar su amargura es a través de eso. Así que ustedes tienen que darle el peso a cada comentario. ¿Ya? No, tienen que, solamente de las personas importantes del comentario, el peso debido, ¿ya? Sí, lo ignoro. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en otro live. Y nada, sean felices. Sean felices y sean felices por Jimin y Jungkook también, porque ellos también son felices. Créanle a Jimin cuando dijo que estaba feliz, estaba contento y se le notaba. Se le notaba muy, muy contento a Jimin en el live. Se notaba que pasó un buen momento con su familia. Seamos felices por ello. No nos sobrepreocupemos de las cosas, porque todo pasa, chicas. Todo pasa. Todo pasa. Así que tienen que estar tranquilas. Jimin y Jungkook están bien. Y un besito súper grande a cada una. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en un próximo video y en un próximo live. No sé cuándo va a ser, chiquillas, pero ahí las voy a estar sorprendiendo. Y lo único que puedo decirles, seamos felices por Jimin y Jungkook. Y transmitámosles esa energía positiva, la felicidad. ¿Ya? Un besito enorme, cuídense y que estén súper, súper bien. Y, y ya voy a, ¿cómo se llama? Resubir esto, ¿ya? Para que si alguien lo quiere escuchar nuevamente y también para las chicas que no hablan español, ¿ya? Un besito muy... Junit, ¿me caes mal? Bueno, entonces, ¿para qué me lees? Ah, ¿viste? Eso, Juniet, eso te pasa porque tu marido te pega el cuerno, pues igual que tu novio, o tu novio o tu marido, uno de los dos. Te pega el cuerno y te desquitáis conmigo. ¿Qué culpa tengo yo de ser feliz? Ya, besitos, cuídense harto y nos vemos. Es la López con la cuenta del esposo, tal vez. Puede ser. Ya, chiquilla, un beso súper y nos vemos para mi chiquilla, nos vemos mañana y estén súper, 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 hiper bien. No, hay que tenerle pena a Juniet porque seguramente es engañada, ¿ya? Hay que tener compasión también por los que la pasan mal, chiquilla. Ya, nos vemos, cuídense harto, besitos y buen fin de semana. Bye bye.